Para comenzar a hablar acerca de nuestro experimento y detallar cómo se va a construir, qué significa y cómo tiene una aplicación en la carrera, debemos plantear algunos fundamentos teóricos de la temática que se va a aplicar para poder construir el prototipo, el experimento, que en este caso son las oscilaciones amortiguadas. En realidad, las oscilaciones en la realidad, o sea, en nuestra vida cotidiana, no son perpetuas. Es decir, si ponemos a oscilar un objeto, este no va a oscilar eternamente, sino que en algún punto las oscilaciones van a comenzar a detenerse, como puede verse en un columpio, cuando nosotros impulsamos a alguien y luego de un tiempo el columpio procede a detenerse o procede a oscilar con una menor amplitud. Pues bien, como un péndulo no oscilaría infinitamente con la misma amplitud inicial, sino que la energía mecánica se va reduciendo con el paso del tiempo y la amplitud de dicha oscilación va disminuyendo, es ahí donde se evidencian las oscilaciones amortiguadas, puesto que fuerzas no conservativas, como por ejemplo fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento o fuerzas viscosas que se oponen al movimiento, van poco a poco restando energía mecánica al sistema oscilador. Y es ahí de donde proviene el nombre de oscilaciones amortiguadas, pues hay fuerzas que van amortiguando el movimiento y van reduciendo la energía mecánica y las oscilaciones de este. Pues bien, a estas oscilaciones donde interactúan fuerzas no conservativas y de fricción se les conoce como oscilaciones amortiguadas. En oscilaciones amortiguadas, la fuerza amortiguadora no es conservativa y la energía mecánica del sistema, a diferencia de osciladores armónicos simples, no es constante, sino que disminuye continuamente, acercándose a cero después de un tiempo largo. Por ejemplo, en la energía mecánica en movimiento armónico simple, vemos que la energía mecánica total se conserva, pero que la energía cinética y la energía potencial va variando dependiendo del punto donde esté el oscilador o el objeto que oscila. Pues bien, en las oscilaciones amortiguadoras la energía mecánica sí disminuye. Como podemos ver en este gráfico, conforme el tiempo avanza, es decir, conforme vamos tendiendo a infinito, la variable independiente que vendría siendo el tiempo en el eje de las abscisas, la amplitud, que es la que se encuentra en el eje de las ordenadas y está en función del tiempo, va disminuyendo. Y es precisamente eso lo que vamos a evidenciar en nuestro experimento, el cómo se ven a simple vista, mediante un amortiguador, las oscilaciones amortiguadas, valga la redundancia. Cabe destacar que si bien en una oscilación amortiguada la amplitud se va disminuyendo, nosotros podemos añadir una fuerza impulsadora adicional. Dicha fuerza impulsadora no es nada más y nada menos que una fuerza externa que realiza una persona o puede realizar otro objeto, que hace que el oscilador tenga más energía, es decir, por cada oscilación vaya ganando energía. Por ejemplo, cuando nosotros en un columpio no dejamos que el columpio deje de oscilar, sino que seguimos empujando para tratar de mantener una amplitud constante. A ese tipo de oscilaciones se les conoce como oscilaciones forzadas y también tiene un campo muy importante dentro de los amortiguadores. En esta diapositiva se pueden observar algunas de las expresiones matemáticas que definen y representan las variables y constantes del rozamiento amortiguado, pero nos vamos a centrar en los tipos de amortiguamiento. Primero debemos definir a la constante gamma, que es la que se observa en la imagen a la esquina superior derecha, y es también llamada constante de amortiguamiento, y es esta la que mide la magnitud de la fricción, y entre mayor sea esta, más intensa será el amortiguamiento. Esta magnitud se puede calcular sencillamente como gamma igual a V, siendo V el coeficiente de amortiguamiento debido a la viscosidad, dividido entre 2 veces M, siendo M la masa. Dependiendo de este parámetro y de la frecuencia angular del oscilador, podemos determinar tres tipos de amortiguamiento. En primer lugar, el subamortiguamiento. El subamortiguamiento se da simple y sencillamente cuando gamma es menor a la frecuencia angular. Y por lo tanto vamos a tener un amortiguamiento débil. Es por eso que se llama subamortiguamiento. Y podemos observar que en la gráfica roja el cuerpo sí oscila antes de tender a detenerse. Por el contrario, cuando tenemos que gamma, o sea, la constante de amortiguamiento es mayor a la frecuencia angular del oscilador, entonces vamos a tener un amortiguamiento fuerte. Y con dicho amortiguamiento fuerte podemos tener dos casos. El sobreamortiguamiento y el amortiguamiento crítico. El sobreamortiguamiento se va a dar cuando gamma sea mayor
a la frecuencia angular del oscilador. Y si ustedes se fijan, el cuerpo tiende a detenerse sin realizar ninguna oscilación. Entre mayor sea gamma, mayor será el intervalo de tiempo necesario para que el cuerpo se detenga. Y el último caso, que vendría siendo el caso intermedio entre el sobreamortiguamiento y el subamortiguamiento, es el amortiguamiento crítico. Y es donde gamma, o sea, la constante de amortiguamiento, y la frecuencia angular del oscilador son iguales. Y por lo tanto, el tiempo requerido para poder el cuerpo tender a detenerse es mínimo, como podemos observar en la gráfica de color morado, pues rápidamente el cuerpo tiende a detenerse sin realizar ninguna oscilación, al igual que el sobreamortiguamiento, pero en un intervalo mucho menor de tiempo. Siguiendo con el tema sobre las oscilaciones amortiguadas, les daré a conocer algunos ejemplos sobre este tema. Uno de ellos trata sobre una cuerda de guitarra que deja de oscilar unos segundos después de que la puntean. Otro ejemplo podría ser que para seguir balanceando sobre un columpio de parque infantil, usted deberá seguir empujándolo, aunque a menudo podemos hacer que la fricción y otras fuerzas no conservativas sean pequeñas o insignificantes. En el movimiento completamente sin amortiguación es poco frecuente. De hecho, es posible que incluso queramos amortiguar las oscilaciones, como ocurre con el sistema de amortiguación de los automóviles. A menudo se desea una amortiguación crítica, ya que un sistema de este tipo vuelve al equilibrio rápidamente y se mantiene allí. Además, una fuerza constante aplicada a un sistema amortiguado críticamente mueve el sistema a una nueva posición de equilibrio en el menor tiempo posible, sin sobrepasar ni oscilar sobre la nueva posición. Los amortiguadores proveen una fuerza amortiguadora, valga la redundancia, dependiente de la velocidad para que, cuando un auto pase sobre un bache, no siga rebotando eternamente. Para optimizar la comodidad de los pasajeros, el sistema debería estar críticamente amortiguado o un poco subamortiguado. Demasiado amortiguado sería contraproducente. Esto quiere decir que si la suspensión está sobreamortiguada y el auto cae en otro bache, justo después de que el primero, los resortes de la suspensión estarían comprimidos un poco por el primer golpe y no podrían absorber plenamente el impacto. Esto, en resumidas cuentas, podríamos decir que una oscilación amortiguada es aquella en la que intervienen fuerzas que disminuyen la amplitud con el pasar del tiempo, con lo cual hay un número finito de oscilaciones y cada oscilación es de amplitud menor a la anterior por la disminución de la energía del sistema. Aplicación a la carrera. Amortiguadores en ingeniería mecánica. Los amortiguadores forman parte clave y fundamental en los vehículos. Son parte del sistema de suspensión y, de hecho, forman parte de la seguridad activa de los automóviles. Su función es proteger tanto a las personas como a los elementos propios de los automóviles en caso de golpes, impactos e incluso las vibraciones en la carrocería por imperfecciones de la calzada. Este dispositivo forma parte del sistema de suspensión de diferentes vehículos, entre ellos automóviles, motocicletas y aviones. Controlan el movimiento de los resortes y la suspensión. Esto se logra a través, o más bien transformando la energía cinética del movimiento de suspensión en energía térmica o energía calorífica, disipándola a través del fluido hidráulico. Los amortiguadores son prácticamente bombas de aceite, lo cual en el extremo de la barra del pistón
Hay uno que funciona en contra del fluido en el tubo de presión. A medida que la suspensión sube y baja, el fluido hidráulico se ve forzado a pasar por pequeños agujeros, lo cual disminuye la velocidad en el movimiento del resorte y del sistema de suspensión. Las principales funciones y más bien las ventajas de los amortiguadores en los vehículos son un mejor control en las oscilaciones de la suspensión, por lo tanto mejor adherencia a la vía por parte del vehículo. También tenemos mejor estabilidad en las curvas, al igual que la reducción al frenado de los vehículos. Igualmente ayudan al confort del vehículo y se acopla mejor al terreno. Las opciones de amortiguadores más comunes en el mercado actualmente son hidráulicos, hidráulicos con válvulas, doble tubo y monotubo. Este día vamos a realizar un experimento sobre el tema de oscilaciones amortiguadas, donde este experimento representa el funcionamiento de un amortiguador, que viene siendo teniendo aplicación a la carrera de ingeniería mecánica. El proceso de construcción es el siguiente. Procedemos a cortar unos trazos de madera, uno para la base, otro para ponerlo acá arriba. Luego los unimos mediante tornillos. Le agregamos un pequeño gancho. Utilizamos un resorte, una cuerda y un peso. Este peso es la fuerza que se le aplica al resorte, que hará que se deforme. A continuación procedo a medir la longitud del resorte sin deformarse. Tiene una medida de 4.3 centímetros. Teniendo la medida del resorte sin deformar, luego tomaremos su medida cuando se deforme para encontrar el valor de la constante K. A continuación se dará una explicación rápida sobre el funcionamiento físico del experimento. Posteriormente se habían estudiado oscilaciones en un estado ideal en el cual la amplitud de onda se mantenía constante, ya que no había ninguna fuerza que se opusiera a su movimiento o que mantenía la amplitud constante. Pero en la realidad esto no es así, ya que siempre hay una fuerza de fricción o otra fuerza que se opone al movimiento. En este caso tenemos el agua, que sirve, como el tema lo dice, como amortiguador. Entonces en esta temática a la ecuación del resorte se le agregan dos nuevas variables, que sería V, que representa la velocidad con la que cae el objeto, y el valor de B, que B es la fuerza con la que golpea, la fuerza de amortiguación, que entre mayor sea el valor de B, mayor será la amortiguación y la amplitud de onda será más pequeña. A continuación se realizará el experimento. En este momento contaremos el número de oscilaciones que realizará el resorte en 5 segundos, libre, así sin la acción del agua. Ahora contaremos el número de oscilaciones en 5 segundos, agregando el recipiente con agua.
Ya habiendo finalizado el experimento, a continuación se tomará la medida del resorte ya siendo deformado, el cual nos da un valor aproximadamente de 6.1 centímetros. Entonces el valor de la deformación sería 6.1, que es el valor deformado, menos 4.3, que es el valor inicial. Eso nos da un valor de 1.8 centímetros. Y la masa es 1 libra. Entonces, si queremos como dato adicional encontrar el valor de la constante de dicho resorte, el 1.8 centímetros, que sería nuestro delta de X, lo pasamos a metros, que nos daría 0.018 metros. El peso está en libras, 1 libra fuerza. Tenemos 1 libra fuerza aproximadamente. Al pasar esta a newtons nos da 4.4 newtons aproximadamente. Entonces, despejando de la fórmula de que la fuerza del resorte es igual a la constante por delta de X, tendríamos que dividir 4.4 newtons, que es el peso de este objeto, entre el delta de X. Entonces eso nos da un valor de, tendríamos que hacer, 4.4 entre 0.018 metros, y eso nos va a dar un valor aproximado de 244.4 kilogramos sobre segundo, y ese sería el valor de la constante. Ya habiendo realizado el experimento, los resultados fueron que libre, la masa dio un total de aproximadamente 14 oscilaciones, y ya con el agua dio aproximadamente 12 oscilaciones, entre 11 y 12 oscilaciones. Lo que se pudo notar es que a partir de la séptima y octava oscilación, la amplitud de onda era cada vez más débil. Esto debido al agua que actuaba como que se oponía al movimiento de esta dicha masa.